iniciar un instituto allí en la iglesia para poder capacitar más a los hermanos y poderles enseñar, y a la vez que sea el Señor quien llame a alguno de allí para seguir creciendo más en más obras. También, hermanos, pues nos han tocado, por la gracia de Dios, 28 jovencitos que están llegando a la iglesia, y es una bendición. Los jóvenes no son el futuro de la iglesia, son el presente. Aquí yo veo muchos talentos, habilidades y dones en esa juventud. Que el Señor les dé sabiduría para poder guiarlos y llevarlos a que puedan servir en su iglesia local. Yo le doy gracias a Dios porque la mayoría de los jóvenes de la iglesia son los que ahora, después de capacitarles, por supuesto, nos van a ayudar a enseñar las clases de escuela dominical. Así que estamos contentos con eso, ¿verdad? Y entonces tenemos evangelismo, tenemos bastantes actividades, pero lo que sí queremos es que se vea fruto, que se vea madurez, crecimiento en la iglesia. Y eso pues, se va a ver reflejado con las acciones y decisiones que cada uno tomemos. Números capítulo 14, por favor, Números 14. Vamos a ver algunas verdades, del pueblo de Israel, pero nos daremos cuenta de que la iglesia del Señor no somos tan diferentes. No somos tan diferentes la iglesia del Señor. Dice Números 14, versículo 1 en adelante, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha desamparado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Vamos a orar. Gracias, Padre, por el privilegio nuevamente que nos das de estar en este lugar. Nuevamente mi petición es que me ayudes para que podamos trazar bien esta porción de las Escrituras, y esos principios o verdades que están aquí los podamos ver claramente, aplicarlos a nuestras vidas, de tal manera, Padre, que todo lo que entendamos acerca de ti, de lo que tú eres, de lo que tú quieres, de lo que a ti te agrada, lo podamos ver aquí, lo podamos llevar a la práctica para honra y gloria tuya y para beneficio nuestro. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Yo quiero, hermanos, que en su mente ponga ese pensamiento, vea ese ejemplo de que las Escrituras nos están dando de un pueblo llamado Israel, donde dice la Biblia que el pueblo lloró toda aquella noche. Así que eran más de 500,000. Algunos piensan que para este momento ya casi era el 1,000,000 o un poquito más de personas en el pueblo de Israel, donde vienen los 12 espías. 2 de ellos traen un informe de acuerdo a la voluntad de Dios. 10 de ellos no lo traen de acuerdo a la voluntad de Dios, porque aquí la Biblia nos dice cuál fue el problema de ese pueblo. Y luego, hermanos, todo el pueblo se sentó a llorar. O sea, yo entiendo que a lo mejor un niño o 2 niños empiezan a llorar y ya con eso algunos ya no aguantamos. Pero que todo un pueblo esté llorando, ¿se imagina, hermanos? Oír a todo un pueblo llorar. Pero el problema no solo fue que lloraran. La Biblia nos revela cuáles fueron las razones por las cuales estaban llorando. La razón principal, no le creían a Dios, lo acabamos de ver en el versículo 11. ¿Hasta cuándo no me creerán?
Y nosotros no somos tan diferentes al pueblo de Israel. Muchos de los que estamos aquí pasamos por circunstancias difíciles en nuestras vidas, y eso quiero aclararlo. Si alguien le ha dicho a usted que venir al cristianismo, creer en Cristo y confesarle como el Señor y Salvador de su vida, y con eso todos sus problemas se van a solucionar, le está mintiendo. Porque el hecho de venir a Cristo, por el simple hecho de venir a Cristo, la Escritura dice que Él no ha venido a traer paz, sino ha venido a traer espada y a poner en disensión a la suegra contra la nuera. Y dice la Biblia, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando hay jóvenes que se convierten al cristianismo, enseguida empiezan los papás, porque por eso está pasando una familia allá en Tijuana, donde sus padres han dicho, has traicionado nuestra fe, ya no te queremos aquí, ya no eres mi hijo. Así le dijeron. De hecho, así le dijo mi abuelito a mi mamá. Yo lo vi, yo estuve presente cuando mi abuelito le dio una cachetada y le dijo, ya no eres mi hija. Pero el Señor me concedió el privilegio de ver a mi abuelito en una invitación, verlo allí enfrente en el altar de rodillas, confesando a Cristo como el Señor de su vida. Así que le han mentido si piensan que la vida cristiana es pura prosperidad y que todo le va a ir bien, que usted no se va a enfermar, que usted no va a tener problemas económicos, que usted no va a tener problemas matrimoniales ni familiares. Le están mintiendo. Los cristianos pasamos por todo eso. Y muchas de las cosas por las que pasamos es por no creerle a Dios y no aplicar los principios que Dios nos enseña en cuanto a la familia, en cuanto a la economía, en cuanto a la salud. O sea, todo esto está aquí. Dios es el Dios omnipresente, es el Dios omnisciente, es el Dios sabio, el Dios perfecto, el Dios que es amor. Y por supuesto, ¿Dios quiere lo mejor para nosotros? Sí. Sí, Dios quiere lo mejor para nosotros. El problema es que el concepto de bien o de mejor que nosotros tenemos es muy diferente al de Dios. Porque la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué increíble que algunos, por sus problemas familiares o matrimoniales, como última opción dicen, ay, vamos a buscar a Dios. Dios puede usar tu problema matrimonial para atraerte hacia Él. Dios puede usar esa enfermedad que tienes, ya sea terminal o temporal. Dios la puede usar para atraerte hacia Él. Algunos han sido atraídos a Dios por problemas económicos. Y bueno, pues vamos a buscar a Dios a ver qué nos dice. Pero es Dios atrayéndote hacia Él. Así que todas esas cosas Dios las usa para nuestro bien, aunque algunos no las podemos entender y no podemos creer cómo es que Dios pudiera permitir esas cosas. Aquí lo vemos en esas mismas circunstancias al pueblo de Israel. ¿Cómo es que lo vemos? Bueno, vamos a ver por lo menos tres cosas. Tres cosas que vemos en el pueblo de Israel. Número uno, hermanos. Número uno. El pueblo de Israel se rebeló contra la voluntad de Dios. ¿Escuchó bien eso? El pueblo de Israel se rebeló contra la voluntad de Dios. Dice aquí la Escritura nuevamente en Números 14. Donde dicen en el versículo 3, dice, ¿y por qué nos trae Jehová? ¿A dónde, hermanos? ¿A esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor, qué, hermanos? Volvernos. La voluntad de Dios, hermanos, Dios escogió al pueblo de los hebreos o Israel. Fueron cambiando de nombre, por supuesto, con el tiempo. Dios escogió a los hebreos, hermanos, no porque era el mejor pueblo. Escúcheme bien, no porque había algo bueno en el pueblo de Israel. Dios lo escogió de pura gracia. Por eso lo escogió, no porque era el mejor. Así que ellos pensaban y se sentían merecedores de todas las cosas. Y aparte aquí vemos que ellos estaban culpando a Dios de la situación que estaban enfrentando. Ellos estaban diciendo que lo que ellos estaban decidiendo era mejor que lo que Dios había decidido. Ellos estaban diciendo, ¿cómo es posible que Dios en su plan y en su voluntad nos traiga hasta este lugar para que nosotros caigamos a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños también mueran? ¿Cómo es posible? Ahora, ¿esa era la voluntad de Dios? No. El problema es que ellos no le estaban creyendo a Dios. Se estaban rebelando contra su voluntad. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, el apóstol Pablo empieza en el capítulo 12 la parte práctica
del libro, porque todos los demás capítulos son pura doctrina. Y el apóstol Pablo dice, por las misericordias de Dios debemos de presentar nuestros cuerpos en... O sea, la motivación para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo son las misericordias de Dios. ¿Cuáles eran esas misericordias de Dios? Bueno, hermanos, que somos justificados por los méritos de Cristo, la obra y los méritos de Cristo. Esa es una. Que somos guardados en Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Que somos escogidos por Dios. Que somos predestinados para ser hijos suyos. Que el Señor, hermanos, nos desea lo mejor. Y aún esas cosas difíciles y malas a nuestro parecer, Dios las usa para nuestro bien. O sea, hay tantas cosas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 que nos muestran sus misericordias. Y luego Él nos dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y si usted sigue, si continúa por ahí, después me dice cómo es que Él quiere que presentemos ese sacrificio. ¿Cómo es que lo quiere? Santo, vivo y agradable para Él. ¿Pero para qué? Si usted continúa, encontrará que al final dice que solamente así entenderemos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Hermanos, la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta porque creemos en un Dios que es perfecto. Creemos en un Dios que gobierna en el cielo y en la tierra. Él tiene dominio en los ejércitos de los cielos y en los habitantes de la tierra. Él no se equivoca. Y como Él es perfecto, Él es sabio y Él no se equivoca, ¿no nos sería mejor ponernos en manos de ese Dios? Así que el pueblo de Israel se rebela contra su voluntad, culpándolo a Él y pensando que Él es el culpable de traerlos hasta esta tierra y desear la muerte de ellos. Dios no está haciendo eso. En esta porción de la Escritura, Dios no está haciendo eso. Al pueblo de Israel se le olvidó todo lo que Dios está haciendo por ellos rápidamente. Y eso es triste porque nosotros actuamos igual. Cuando estamos en crisis, cuando estamos en una crisis, se nos olvida rápidamente todo lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo cual no somos merecedores. Vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio, capítulo 1. ¿Cómo se le olvida a la gente? Por eso les digo, nosotros no somos tan diferentes. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice versículo 27 en adelante, dice: y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? ¿Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de amorreos para destruirnos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor, más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual, escuchen esto, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, escúchenlo, hermanos, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto han visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creíste a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostrar el camino por donde anduviste y con nube de día. Qué increíble, hermanos. O sea, todo este pueblo no había pasado un año y ya se les había olvidado cómo Dios los sacó de Egipto con portentos, cómo Dios les hizo cruzar el mar rojo, cómo Dios les proveyó lo necesario en el desierto, los alimentó, les dio el maná, les dio carne, les dio agua, los protegía con una columna de nubes durante el día y con una columna de fuego durante la noche. Era la presencia de Dios manifestada en la vida de ellos. Y Él se había comprometido a ir delante de ellos y pelear por ellos.
Pero nada más vieron unos gigantitos y ya dijeron, no, no podemos. ¿A cuántos de nosotros rápidamente se nos atoran las cosas? Se nos cierra el mundo. Hay una escasez de trabajo. No, no, no podemos. No, no podemos. Hay alguna enfermedad. No, no, no podemos. Y enseguida al primero que sacrificamos es a Dios. No, no, hoy no puedo ir a la iglesia. No puedo ir a la iglesia por esto. No puedo ir a la iglesia. O sea, el primero que sacrificamos siempre es a Dios. Porque no le creemos a Él. Cuando se nos presenta una enfermedad, me decía una hermana, pastor, me duele mucho la cabeza, no creo que pueda ir a la iglesia. Yo le dije, mire hermana, si se le va a quitar quedándose en casa, quédese. Pero si no, pues véngase de todas maneras. Y me acuerdo que la hermana dijo, pastor, me vine así y gracias a Dios se me quitó. Ay, pastor, es que me dio una gripita, mire, traigo un poquito moco, pastor, no voy a ir a la iglesia, póngase una mascarilla y véngase así, hermano. Yo tuve que poner el ejemplo y dije, mire hermanos, la única manera por la cual yo voy a faltar en la iglesia es cuando esté internado en ese hospital. Es la única manera que me va a impedir venir a la iglesia. Así que la pandemia nos hizo los mandados. Yo podría ser el primero que hubiera dicho, no, no voy a ir, hermanos. Mi esposa es hipertensa y yo soy diabético. No vamos a ir, tenemos que cuidarnos, hermanos. No, no. Hermanos, vamos a continuar. Aunque esté el semáforo en rojo, vamos a ir. Y enseguida vinieron algunos hermanos. Pastor, ¿no dice la escritura que debemos de someternos a las autoridades? Sí, hermano, tiene razón. Pero en todo aquello que va en acorde a los mandamientos de Dios, todo aquello que va en contra de Dios, no debemos de someternos a las autoridades. No, pastor, es en todo. Entonces, ¿usted se somete a la autoridad y está de acuerdo con ellos en el aborto? No, eso no. Entonces ¿está de acuerdo con ellos en que se casen dos personas del mismo sexo? ¿Está de acuerdo con el matrimonio así? No, eso no. Bueno, entonces ¿por qué eso sí? Porque es cómodo no venir a la iglesia. Es cómodo no venir a la iglesia. Tú puedes irte el domingo a acampar, tú puedes irte el domingo a la playa, puedes irte a un centro comercial, puedes hacer tantas cosas. Algunos lo usan para decir, es que es el único día que tengo para lavar, es el único día que tengo para ir a la despensa, es el único día que esto, o me llegó visita, pastor, pues tráete la visita también. Pues la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y aún en las circunstancias adversas, Dios dice, créeme a mí. Yo tengo lo mejor para ti. Y ellos lo sabían y decían, sí, cierto, sí es una tierra donde hay leche, hay miel, hay frutos. Y habían traído evidencia de eso, pero aún así tuvieron miedo y no le creyeron a Dios. Por eso muchos, al tener miedo, le estamos diciendo a Dios, no te creo. Y al decirle no te creo, con mis acciones me rebelo ante su voluntad. Porque Dios dice, no dejando de congregarnos. Esa es su voluntad. Y cada vez que tú no te congregas, sea cual sea la excusa, estás diciéndole, no te creo. Me ha tocado muchos hermanos que dicen, es que Dios me entiende, pastor. No, escúchame bien. Lo que Dios dice en su palabra, eso es y nada más. Puedes leer todo el Antiguo Testamento de cómo se guardaba el día de reposo. Ni siquiera se podía viajar en el día de reposo. Ni siquiera se podía encender una fogata en el día de reposo. Nosotros los creyentes de hoy, pastor, no estamos obligados a guardar el sábado, el día de reposo. No, hermanos, pero mira qué tan estricto era en el Antiguo Testamento que aquel que era encontrado afuera lo mataban. Ahora el Señor nos da la libertad entonces de faltar el día que queramos. No, Él sigue, hermanos, diciendo, congrégate, créeme a mí, créame a mí, porque cuando no me crees a mí, te estás saliendo fuera de mi voluntad y te rebelas contra mi voluntad. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Se rebelaron contra la voluntad de Dios. Dios tenía un plan específico. Dios les había dicho que fueran y que iban a conquistar esa tierra. Pero dijeron, no, Señor, está bien difícil, está muy difícil. Sí, hermanos, eso sí tenemos que admitir. La voluntad de Dios no es fácil. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Es triste que muchos queremos que sea tan fácil, tan sencillo, que ahora en muchas familias cristianas, ahora ya creen en el home church. Ya me dicen, pastor, es que ¿para qué voy a la iglesia? Si aquí en mi casa, mire, nada más pongo YouTube y ahí está John MacArthur. Mire, pero ¿para qué voy, pastor? Aquí yo la veo y yo veo esto y yo aquello. Mire, hermanos, el congregarnos en un sentido especial está la presencia de nuestro Señor Jesucristo.
pero es en la congregación, no es en lo individual. Por eso es en la parte de la congregación, por eso es importante. Dios no nos mandó, hermanos, a que tuviéramos ministerios solitarios. No, incluso todos los ministerios, todo lo que tiene que ver está relacionado con la iglesia, no fuera ni apartado de la iglesia. Así que no hay eso de que puedo ser creyente sin ir a la iglesia. No, un verdadero creyente buscará congregarse. Un verdadero creyente buscará hacer la voluntad del Señor, porque dentro de lo que es la iglesia están los ministerios, dentro de lo que es la iglesia es los misioneros son enviados, dentro de lo que es la iglesia es el diezmo, la ofrenda, todo es dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Me tocó unos hermanitos y dicen, es que aquí la iglesia no necesita, yo voy a dar mis diezmos a los necesitados. No, y no es así. Bíblicamente todo es dentro de la iglesia. No es como tú quieras. Ese fue el problema con el pueblo de Israel, que quisieron hacer su voluntad. Y número 2, no solo rebelaron contra su voluntad, ellos pensaban que la voluntad de Dios era peor. Que la voluntad de Dios era peor. ¿Sabe por qué pensaron eso? Dice aquí en el capítulo 14, sígame usted, en el capítulo 14, dice así la escritura, donde dice ellos, ojalá muriéramos, dice, ojalá muriéramos en este desierto. Qué tremendo del pueblo de Israel, que preferían morirse a hacer la voluntad de Dios. Qué tremendo, hermanos. Prefiero que me vaya mal, así me dijo alguien. Yo sé lo que dice la Biblia, pero prefiero que me vaya mal, y no importa que venga maldición a mi vida, prefiero eso, a hacer eso. Yo dije, adelante, no hay ningún problema. Número 2, voy rápido. Número 2, no solo se rebelaron contra la voluntad de Dios, sino que también se rebelaron contra la autoridad de Dios. Se rebelaron contra la autoridad de Dios. Versículo 4, dice así la escritura, y decían el uno al otro, designémonos un capitán. ¿Y qué decían, hermanos? Volvámonos a Egipto. Dios, hermanos, ya había designado una autoridad. Dios había designado a Moisés como el líder de ellos. Dios había designado a Aarón como el sacerdote. Es Dios quien los había puesto. No, ellos no dijeron, a ver, yo me voy a poner, yo soy más fuerte que ustedes, yo soy más inteligente que ustedes, yo me voy a poner. No, es Dios quien los designó. Lo mismo vemos en el libro de Efesios capítulo 4, y aún nos puso, y habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastor, maestro. Es Dios quien los designa, es Dios quien los llama, los designa y los pone allí. O sea, no es que a uno se le ocurrió. Yo siempre he pensado, Señor, ¿por qué me escogiste a mí para esto? La verdad, yo no sirvo. Yo veo el ministerio de otros y digo, ay, Señor, ¿por qué nuestro ministerio no crece tanto? ¿O por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa aquello? Yo no tengo la inteligencia que él. Señor, él agarra un libro y lo lee así rapidito y se acuerda de todo. Señor, yo me agarro un versículo y al siguiente día ya no me acuerdo del versículo. Como decía el pastor, se me olvida todo. Lo malo a mí no se me olvida los que me deben. Pero ellos se rebelaron contra la autoridad directa de Dios. Yo creo que recuerdan en el segundo libro, en el primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 7, donde el pueblo dice a Samuel dice, mira, tus hijos ya no andan en tus caminos. Desígnanos un rey, ponnos un rey. Y Samuel se molesta y Samuel va delante del Señor y el Señor le dice, tranquilo Samuel, tranquilo, no te molestes, no te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Lo mismo estaban ellos diciendo, designémonos un capitán. O sea, ellos pensaron que tenían más sabiduría que Dios, más inteligencia que Dios, que tenían más autoridad que Él, porque Él es el soberano. Y pensaban eso y dijeron, designémonos un capitán. Amados hermanos en Cristo, es triste, pero hay un espíritu de rebeldía en muchas iglesias. Hay un espíritu de rebeldía. La verdad, yo mismo he cometido el error de señalar, juzgar o criticar a algunos pastores. Yo mismo. Y yo le he dicho, Señor, perdóname, Señor. Yo he visto ministerios grandísimos de pastores que se paran aquí
y muy sencillamente dan un mensaje. Y yo me quedo con más ganas y de repente veo el fruto, el resultado que el Señor da. ¿Y sabe qué? Me doy cuenta que no eran ellos, es el Señor que convence a la gente. Así que no es ni mi capacidad intelectual, no es la elocuencia ni la presencia del que está aquí, es Dios quien hace el trabajo. Es Dios quien hace su obra a través de nosotros. No somos nosotros. Nosotros no somos los importantes, lo importante es la palabra de Dios. Y yo dije, perdóname, Señor, perdóname. Así como tú usas a grandes líderes, también usas a pastores pequeños. De lo vil y despreciable del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y es el problema también de la iglesia, que siempre están criticando al pastor, que siempre están criticando al liderazgo, y en su mente está diciendo, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? ¿Por qué no hacen lo otro? Y usted va a decir, pastor, ¿acaso no sabe algo? No, no, hermanos. En la iglesia donde su servidor está pastoreando, siempre hay algo que no le gusta a alguien. Que acomodamos las sillas de esta manera. No, las sillas así no se ve bien. Que planeamos aquello. No, esto está todo desorganizado. Que vamos a hacer aquello, que vamos a hacer lo otro. No, esa enseñanza no está bien. Yo tengo... Siempre hay quejas. Aquí vemos al pueblo de Dios rebelándose contra la voluntad de Dios, diciendo, no, lo que tú planeaste, Dios, está mal. No, Dios, los líderes que tú escogiste están mal. Esos no son buenos para liderar. Nosotros, Señor, nosotros tenemos nuestros planes y nosotros vamos a escoger nuestros propios líderes. Es lo que le están diciendo a Dios. Es una se están rebelando directamente contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso les dije, nosotros no somos tan diferentes. En una ocasión una familia llega y me dice, pastor, nosotros pintamos la iglesia. Le dije, órale, hermanos. Dice, nosotros ponemos la mano de obra y la pintura. Perfecto, hermanos. ¿Qué color quiere, pastor? Hermanos, ya que ustedes van a poner la pintura y la mano de obra, ustedes escojan, hermanos. Yo no soy muy bueno para arreglar adentro, ¿verdad? Y dije, ándale, hermano. Y no todavía ni terminados los hermanos cuando llega otra familia y dice, ¿y por qué ese color? Tendría que darle una brocha a cada hermano y cada quien tendría que escoger su color para que la iglesia estuviera contenta. Y cada quien pintar el color que le dé la gana. No están de acuerdo ni con los coros, ni con los himnos. Siempre hay una queja. Y siempre están diciendo que un líder es mejor que otro o que ellos pueden hacerme las cosas mejores que otros. Tengo hermanos que me están ayudando a dirigir, que no saben mucho de música, se les capacitó, pero batallan, no tienen oído para saber dónde entrar, dónde terminar, no lo tienen. Y los que están preparados no quieren pasar, pero ¿cómo me critican a los que están enfrente? Hay algunos que tienen muy buena teología y conocimiento de las escrituras, pero se creen tanto que no me ayudan a enseñar. Y los que me están ayudando a enseñar batallan. Pero están después, no, hermano, eso que dijo está mal. Siempre hay quejas, hermanos. Mientras estemos aquí, dijo un pastor, Sugel Michelin, a ver si lo pronuncié bien, dijo él, mire, hermanos, mientras estemos de este lado del cielo, siempre habrá quejas. Somos como un edificio que está en remodelación. ¿Ha estado usted al lado donde están construyendo? Siempre se va a escuchar tas, tas, trrr, tas, tas, trrr, porque están en remodelación. Nosotros como creyentes, como tenemos que crecer y madurar, hermanos, siempre estamos en remodelación. Siempre estamos viendo al otro hermano a ver qué hace, a ver qué no hace, en lugar de vernos a nosotros mismos. Siempre estamos viendo los hijos del otro hermano, en lugar de verlos de nosotros mismos. Y siempre estamos criticando, ay, hermana, su esposo, ay, hermana, sus hijos. En lugar de decir, a ver, ¿y los tuyos, hermano? Allí en Tijuana decimos que los de Sinaloa son muy buenos para criticar. No hay nadie aquí en Sinaloa, hermanos, antes de hablar. Que son muy buenos para criticar, pero cuando se les dice algo, son bien sentidos. De todos se ofenden. Así que vemos aquí que el pueblo de Israel se rebeló contra la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Vemos aquí que se rebelaron contra la autoridad de Dios, lo que Dios había establecido. Ellos no lo querían designarse a alguien, pero qué precioso actuó aquellos líderes que Dios puso. Se postraron, dice aquí la escritura en el capítulo 14, esa es cómo ellos reaccionaron. Versículo 5,
Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. No se pusieron al tú por tú con ellos y dijeron, a ver, de aquí no nos sacan, de aquí no nos quitan. No, se postraron, oraron al Señor. Señor, toma tú el control de estas cosas. Pero vemos a otros líderes que tomaron también una decisión correcta. No fue incorrecta, fue correcta. Hermanos, cuando hay pecado en nuestras vidas, sí, queremos que oren por nosotros, pero también es necesario que alguien nos confronte con la verdad de la palabra de Dios. Aquí viene, hermanos, Caleb, hermanos, y confronta al pueblo de Israel y le dice, ¡hey! Sí podemos, porque Jehová está con nosotros. El amparo de ellos los han desamparado, no hay nadie que les ayude. Son como pan, dice, lo comeremos como pan. Así que vamos. Y luego les dice la verdad de su pecado. Por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Jehová. Así que viene alguien espiritual, les confronta con su pecado. Hay otros líderes espirituales orando por ellos, son confrontados y luego vienen las dos respuestas. Vienen dos respuestas aquí, hermanos. La primera respuesta es la del pueblo. Dice el versículo 10 aquí, versículo 10. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? ¿Están conmigo, hermanos? Dice la escritura, todos juntos, dice. A ver, hermanos, sí podemos, todos juntos, dice. Entonces toda la multitud. Hasta ahí, hermanos, hasta ahí. Vemos la primera reacción. Hay dos reacciones aquí, o dos respuestas. La primera respuesta fue la del pueblo. Dos líderes orando por ellos y los otros confrontando el pecado. Amados hermanos en Cristo, a nadie nos gusta que nos diga que estamos mal. A nadie nos gusta. En un discipulado, hablando de las ofrendas en general, iba llegando a la casa de una familia y enseguida que vio la hermana el título, dice, no, perdón, pastor. A mí no me gusta que nadie me diga qué tengo que hacer con mi dinero. Yo lo único que le dije, hermanita, ¿me permite darle el discipulado y luego usted decide qué hacer con su dinero? Deme el discipulado, yo le digo qué dice la escritura, porque eso es todo lo que yo puedo hacer, decir qué dice la escritura, y ustedes son los que deciden cómo van a actuar, cómo van a reaccionar. Así que es confrontado y el pueblo de Israel les dice Caleb, su problema, su pecado es que se están rebelando contra Dios. Y el pueblo, en lugar de decir, tienes razón, Caleb, tienes razón, debemos regresarnos a Dios en arrepentimiento para que Él nos perdone y sea Él quien nos meta en la tierra. Mas sin embargo, ellos dijeron, hermanos, toda la multitud, o sea que era por mayoría de votos. Yo no sé cómo lo hicieron, pero a veces yo me imagino que empezaron a juntarse y dijeron, ¿cómo ves a este Caleb? Se cree él muy espiritual, ¿verdad? Él pensará que es el único que está bien. ¿Cómo ves tú? Pues tú cómo ves, oye, si lo apedreamos, pues vamos, ¿cómo ves? Ya somos 20, ya somos 30. Qué increíble que así hay iglesias. Así hay iglesias que han dicho, la iglesia tenemos la autoridad. No es cierto. La iglesia no tiene ninguna autoridad. La autoridad la tiene la palabra de Dios. Me tocó, hermanos, escuchar en un compañerismo en México, donde una iglesia dijo, como la iglesia tenemos la autoridad, aunque el pastor cometió adulterio, ya Dios le perdonó y nosotros también le perdonamos, así que él puede seguir pastoreando. Y luego sigo. Después alguien de la iglesia ya dijo, ya salí del closet, ya no me aguanto más. Soy un homosexual cristiano. Entonces, como la iglesia tiene la autoridad, la iglesia decidió aceptar la homosexualidad de aquel varón y decir, bueno, pues no hay ningún problema. Como nosotros tenemos la autoridad, aceptamos tu homosexualidad. Sigue viniendo a la iglesia, no hay ningún problema. No queremos que te vayas, te amamos en el amor de Cristo, te aceptamos así como eres. Nosotros, la iglesia, tenemos la autoridad. ¿Me explico esta parte, hermanos? No, la iglesia no tiene la autoridad. Entonces, porque la iglesia tiene la autoridad, ¿puede aceptar todas las cosas y hacer todos los cambios que la iglesia quiera? No, es la palabra de Dios quien tiene la autoridad. En 1 de Timoteo capítulo 3, Dios da las cualidades de carácter de aquel que anhela el pastorado. No es la iglesia. Quien pone los requisitos es Dios. Alguien tiene el deseo, pero si no cumple los requisitos, entonces es Dios diciéndole que no.
me dejo un día, pastor, usted no es nadie para rechazarme. No, yo no te estoy rechazando, hermano. Tú tienes el anhelo y el deseo que dice la Escritura, qué bueno, pero cumple los requisitos que Dios ha establecido. No, pues no. Entonces, ya iba en su cuarto matrimonio. De igual manera, hubo algunos que se han revelado y dicen, no, pues yo me voy y voy a abrir mi propia obra, voy a tener mi propio ministerio de niños allá afuera. Bueno, porque está el ejemplo del capítulo 13 del libro de Hechos, de cómo de una iglesia, que es el Espíritu Santo quien dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, y había líderes allí que fueron reconocidos y fueron nombrados por alguna razón, y Dios usó a esos líderes para imponerles las manos y que fueran enviados. Hay un modelo bíblico a seguir siempre. No es como yo quiera, como a mí se me ocurra. Pero eso está pasando en muchas iglesias en la actualidad. Así que se rebelan contra su voluntad, se rebelan contra su autoridad, y la respuesta de ellos todavía fue, nos pusimos de acuerdo y por mayoría de votos los vamos a apedrear. Eso fue lo que ellos decidieron. Pero hay otra respuesta. Viene la respuesta de Dios. Dice ahí en el versículo 10 todavía. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerá con todas, note, las señales que he hecho en medio de ellos? El problema de esta rebeldía les llevó a la incredulidad. Ellos no le creían a Dios y Dios actuó. Usted puede seguir leyendo conmigo, hermanos, puede seguir leyendo conmigo. Y aquellos 10 que trajeron un informe negativo, Dios los mató. Sí, así como ustedes dieron el informe, así como eso salió de su boca, que fueron negativos y que dijeron, ay, nos han traído hasta acá, a lo mejor vamos a morir, etcétera. Bueno, lo que ustedes dijeron, eso les va a pasar. Pero número 3, ya que vimos las dos respuestas, este es un complemento de la respuesta de Dios, pero también es el número 3. Se rebelaron, hermanos, contra la bendición de Dios. Se rebelaron contra la bendición de Dios. O sea, no quisieron lo que Dios les estaba ofreciendo. Dios les había dicho que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y ellos dijeron, no queremos eso. ¿Dónde vemos eso en la Escritura? Versículo 30 y 31 ahora, por favor. Y eso es la respuesta de Dios y a la vez es el tercer punto. Se rebelaron contra la bendición de Dios. ¿Están ahí, hermanos? Dice la Escritura, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros, ¿qué dice, hermanos? O sea que se rebelaron contra su voluntad, se rebelaron contra su autoridad y se rebelaron contra la bendición de Dios. Le dijeron, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas, nosotros no lo queremos. Lo despreciaron. Amados hermanos en Cristo, la verdad, nadie de los que estamos aquí conocemos la mente de Dios. Si la conociéramos, Dios no sería Dios. Nadie conocemos la voluntad de Dios perfectamente. Pues si conociéramos eso, Dios no sería Dios. Cuán insondables e inescrutables son sus caminos. Yo tengo que advertirles y decirles que hay muchas cosas que mientras estemos vivos no vamos a entender. Hay muchas que no vamos a entender. Solo aquellas en las cuales Dios nos dé luz de esas verdades para entenderlas. Aquí están las Escrituras. El problema es que si tú y yo no acudimos a las Escrituras, menos vamos a entender a nuestro Dios. Yo mismo puedo decirte que no sé por qué nos enfermamos, muchos de nosotros. Hay enfermedades que yo no puedo explicarles. Hay algunas parejitas que sus bebés han muerto. ¿Qué les digo yo? ¿Qué palabras les tengo que decir? Yo no tengo palabras. Yo podría más estar con ellos y acompañarles. Pero el consuelo que ellos quisieran es que su hijo reviviera, ¿no es así? Ese es el consuelo, lo que les daría consuelo a su vida. Y eso me recuerda a Juan capítulo 11, cuando sale por ahí María y dice, ay Señor, si tú hubieras estado aquí, dice, mi hermano no hubiera muerto. ¿No? Tu hermano vive. Sí, yo sé que en la resurrección postrera él resucitará. Tenía teología, ella conocía la resurrección postrera, conocía sobre ello. Y Jesús le dijo, no, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí,
aunque esté muerto vivirá. Y dice, ¿crees esto? Y ella dice, sí, sí creo. Y para ilustrar esa verdad espiritual, Jesús hizo la señal de resucitar a Lázaro. La Biblia no le llama milagro ahí en Juan, es conocido como una señal. Jesús siempre, antes de ilustrar una verdad, hacía un milagro, pero todo milagro llevaba a una verdad. Por eso estamos en contra, hermanos, de aquellos carismáticos que hablan de milagros, 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 milagros. No, cada milagro siempre tenía un plan y un propósito, y era ilustrar una verdad. Aquí la resurrección de Lázaro ilustró a Cristo, o se identificó a sí mismo, se reveló a sí mismo como la verdad, la resurrección y la vida. Y por eso, hermanos, nosotros los creyentes cuando morimos tenemos, hermanos, algo que nos da gozo y alegría, algo que nos tranquiliza. ¿Y sabe qué es? Que en un futuro nos veremos. Eso es. Pero aquí vemos a un pueblo que está despreciando las bendiciones de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, le decimos a Dios, no, Señor, yo no quiero eso que tú me estás dando? Decía un hermano, oren por mí porque quiero recibir bendición de Dios. Y al siguiente día le hablaron por teléfono que se presentara un trabajo. Señor, yo quería tu bendición, no un trabajo. ¿Acaso el trabajo no es bendición, hermanos? Ese es el problema. Dios quiere bendecirnos. El problema es que no es como tú quieras, es como Él quiera, porque Él es perfecto y sabe qué es lo que necesitamos en ese momento. Pudiera ser, hermanos, una enfermedad una bendición. Pudiera ser una escasez una bendición. Incluso hasta la pérdida de un ser querido pudiera ser una bendición en tu vida. ¿Cuánta gente no ha venido a los pies de Cristo porque un familiar murió? Qué triste. Pero a veces es necesario que alguien muera para que los demás se arrepientan. Amados hermanos en Cristo, nosotros, la iglesia del Señor, no somos tan diferentes al pueblo de Israel. Yo estoy seguro que en muchas iglesias o aquí mismo habemos muchos que nos rebelamos contra la voluntad de Dios. No nos gusta la voluntad de Dios. Dios nos dice que sirvamos, yo no quiero servir. Dios dice que perdonemos, yo no quiero perdonar. ¿Por qué he de perdonar? Y luego, ¿por qué a la manera de Dios? ¿Por qué si Él me hizo algo, yo tengo que ir y arreglarme con mi hermano? No, que Él venga y me pida perdón de rodillas. Nos rebelamos contra la autoridad de Dios. Dios dice, sométete a la autoridad. Y yo digo, no me gusta cómo Él está dirigiendo, no me gusta cómo está predicando, no me gusta cómo está organizando, no me gusta esto, no me gusta, no, yo no quiero así. Y empiezo a murmurar y decir, a ver, yo me pongo, si quieren yo me pongo. Y empiezo a hacer mi grupito. Esto es de lealtad. Cuidado. En el Nuevo Testamento debemos de tener cuidado con los que causan divisiones. Cuidado. Y número 3, nos rebelamos contra sus bendiciones. Mire, hermano, el hombre inconverso está buscando a Dios a su manera. Romanos capítulo 10, en el versículo 2 o al 3, dice así, que ellos buscaron establecer sus propias justicias. Ellos buscaron establecer sus propias justicias y no la de Dios, la que Dios ya había establecido. Esto significa que el hombre que no es creyente quiere ser salvo a su manera. Ellos dicen, no, yo no quiero ir a la iglesia todos los domingos, me aburro. No, yo quiero ganarme mi salvación por mis buenas obras. Yo quiero ganarme mi salvación por hacer mandas. Yo quiero ganarme mi salvación por rezar. Yo quiero ganarme mi salvación de esta manera. No. Ellos han establecido sus propias justicias. Dios ya estableció una, y es solo a través de la obra y persona de Jesucristo. E incluso, alguien dirá, testigos de Jehová, mormones, adventistas, no, hay que guardar los 10 mandamientos. Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No se puede por la ley. Ningún hombre puede guardar los 10 mandamientos. A diario pecamos y quebrantamos los 10 mandamientos de hecho, de palabra o de pensamiento. Pero los 10 mandamientos son un espejo que me dicen, hey, mira tu condición, eres pecador, necesitas un salvador. Y por eso la ley me lleva a Cristo. La ley es mi ayo. La ley no es mala. La ley es buena, justa. Y la ley me lleva, es mi ayo y me cuida, me protege. Los 10 mandamientos son para nuestra protección. Si todos obedeciéramos los 10 mandamientos, hermanos, el de no robarás, no habría necesidad de ponerle el seguro al carro o de poner candados al portón o donde estés, ¿verdad? Porque estaríamos seguros de que no nos robaran. Pero la gente quebranta ese mandamiento.
¿Alguien aquí ha robado alguna vez? No levante la mano, no levante la mano. ¿Alguien ha mentido alguna vez? ¿Cuántas veces necesitamos mentir para ser mentirosos? Con una. ¿Cuántas veces necesitamos robar para ser ladrones? Hasta ahí ya muchos llevamos 2 mandamientos que hemos quebrantado. Si muriéramos en esta tarde y fuéramos a la presencia de Dios, ¿cómo seríamos encontrados? Bueno, bendito sea Dios, porque su Hijo Jesucristo vino y dijo, ellos son encontrados culpables, pero Padre, yo quiero tomar su lugar. Uno dice, ¿cómo? Sí, yo quiero tomar su lugar. Yo quiero tomar su lugar. Pero aún así todavía yo tengo que decir, sí, yo acepto. Él vino a morir en la cruz del Calvario voluntariamente. Él vino a dar su propia vida voluntariamente. Y lo hizo por ti y por ti. Amigo, amiga, yo no creo ni en la buena suerte ni en la casualidad. Por algo estás aquí el día de hoy. Si tú has reconocido que eres pecador o pecadora, que esa es tu condición, tú lo has reconocido, entonces necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Hermano, hermana, es triste, pero la iglesia del Señor no somos tan diferentes a Israel. Nos rebelamos contra la voluntad de Dios, contra su autoridad y contra sus bendiciones. Qué malos somos. Pero qué bueno es Dios que tiene misericordia de ti y de ti y de mí. Y ahora que somos sus hijos, Dios sigue actuando y Él dice que Él castiga, escúcheme bien, Él reprende y castiga a todos los que ama, pero los invita a algo, sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano y hermana, si nuestra condición es que nos rebelamos contra Él, Dios dice, arrepiéntete y que te vuelvas a Él. Puestos en pie, por favor.